saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 23 de marzo, cuando vamos a dar inicio al estudio de la última lección del trimestre, la lección de escuela sabática. Cuando hablamos de la última, pues estamos hablando que es un folleto que termina de 3 lecciones y ya tenemos el segundo folleto, que es prácticamente la segunda parte del Evangelio de Juan. La segunda parte del Evangelio de Juan estará interesante y vamos a aprender mucho, como lo hemos aprendido en estas 3 lecciones de este trimestre que termina. Quiero aprovechar para decirle que compre ese folleto. Aquí en nuestro ministerio usted lo puede adquirir. Llame al 713-412-4677, el teléfono de la oficina, y compre el folleto de escuela sabática. Lo puede comprar en tamaño grande o en tamaño normal. Adquiéralo y estúdielo. Pero si usted desea que le envíe gratuitamente el PDF por WhatsApp, pídamelo al más 1-214-881-4029 y con gusto se lo voy a dar. Quiero también, hermanos, promover nuestros proyectos que tenemos como iglesia. Recuerden también nuestro Congreso Campestre que ya está cerca, del 10 de abril al 13. Jueves 10 comenzamos a las 7:30 de la noche y terminamos el domingo 13. El doctor Luis Báez es el primer orador que tendremos y luego durante el viernes el pastor Héctor Torres tendremos también un taller sobre elaboración de productos naturales. Tendremos también una clase de agricultura por un agrónomo que va a estar con nosotros. El doctor Báez también va a tener 2 temas de salud el viernes e igualmente el sábado durante el día tendremos mucha palabra de Dios, temas de salud y el domingo nuevamente más palabra de Dios y también más talleres sobre elaboración de productos naturales. Va a estar muy interesante, vengan con nosotros. El congreso se llama Preparándonos para la boda del Cordero. Regístrense ya, llamen al 713-412-4677, regístrense, es gratis, pero hay que registrarse para poder darles también la alimentación gratis. Traigan su tienda de campaña para acampar o agarren hoteles por aquí cerca de Shepherd y vengan, hermanos, vengan a gozarse en este congreso campestre, repito, bajo el lema Preparándonos para las bodas del Cordero. Les esperamos a todos. Hoy me acompañan mis hermanos Luis Orlando Romero y mi hermano Sergio Hernández. A los dos les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, yo también me siento contento. Nuevamente es un privilegio para mí poder, pues, venir aquí y estar estudiando los temas que el Señor nos manda a través de su palabra. Y pues le agradezco por el privilegio y la invitación que usted me hizo y con mucho gusto. Para mí es un privilegio, como decía, y pues le doy gracias a Dios y me siento muy contento y pues quiero pues darles un saludo a mis hermanos donde quiera que estén también. Les envío un saludo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta nueva semana y que el estudio de esta semana una vez más pueda hacernos crecer espiritualmente y que podamos acercarnos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga donde quiera nos sintonice. Igualmente estamos muy agradecidos porque estamos aquí y nuevamente, ¿verdad? Mandamos saludos a cada uno de ustedes que nos acompañan. Va a ser de grande bendición esta lección de esta semana, ya que hemos visto el folleto de la escuela sabática de los temas anteriores, referente a los milagros maravillosos que el Señor Jesús hizo. Y que esas son evidencias, ¿verdad?, que podemos nosotros afirmar de que Él es un Dios todopoderoso. Amén. Por todos los milagros maravillosos que hizo. Así es que grandes lecciones podemos sacar en este día y cada semana. Así es que el Señor les bendiga y estudiemos nuestra lección del día de hoy. Amén. Y ahora vamos a pedir la bendición del Señor para este estudio. Hermano Luis Orlando, ¿quiere orar? Claro que sí. Eterno Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Amén.
el gran yo soy, Señor, que hizo, Señor, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver en el ancho universo. Alabamos y glorificamos su nombre porque usted es bueno, porque una vez más nos permite la vida, nos da fuerza, nos da salud, y es gracias a usted que podemos estar con vida todavía en estos tiempos peligrosos en que vivimos. Querido Padre, ahora que estamos aquí para poder seguir aprendiendo su santa palabra, queremos, no antes de abrir su palabra, pedir su bendición. Queremos pedirle, Señor, que usted pueda iluminar nuestras mentes, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea su Espíritu Santo usando nuestros labios, y lo que digamos que pueda ser, Señor, lo que usted quiera que hablemos en esta mañana. Amén. Señor, por favor, bendíganos y ayúdenos, Señor, a poder hacer lo que usted le agrada. Guárdanos, denos sabiduría, que su Espíritu Santo sea el que controle, Señor, nuestras mentes, y que todo, Señor, sea dirigido conforme a su santa y divina bendición. Amén. Gracias por los privilegios que nos da y su grande amor. Quédese con nosotros. En el dulce nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Este día vamos nosotros a estudiar el tema que tiene que ver con la alimentación de esos miles de personas que un día habían llegado para oír a Jesús predicar, para oír sus enseñanzas, y había que suplir la necesidad de el sustento, de los alimentos que tenían todas estas personas. El autor le puso a la lección de la semana: Jesús alimenta a la multitud. Comenzando con el versículo de memoria, hermano Sergio, ¿qué nos dice al respecto el Evangelio de Mateo? Sí, podemos ver en Mateo 14, 16, y dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Podemos notar aquí, ¿verdad?, que el Señor ve la necesidad de la gente, y vaya que era una gran multitud. Y Jesús le dice que no los dejara ir, porque ellos indudablemente habían estado buen tiempo ahí con Jesús y ya tarde tenían hambre. Y Jesús tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, ¿verdad?, que les den de comer. El Señor Jesús parece que él pedía algo imposible, porque no había que comer ni a dónde comprar. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, una multitud de 10,000, que es grande. Si solamente nuestra mente piensa en 200, 100 personas, eso es demasiado. Ahora 10,000 y darles de comer, creo que los discípulos pensaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces nos pone a pensar esta cita de Mateo 14, 16, que Jesús les dice, por su compasión, que no tenían que irse, no era necesidad de que se fueran, que les dieran de comer. Interesante las palabras de Jesús para los discípulos. Denle ustedes de comer, porque allí está encerrado la responsabilidad que les está asignando de tomar en cuenta a los que padecen de hambre y cómo ellos deben suplirles en la medida en que puedan a estas personas. En estas palabras nosotros vemos un llamado a la acción, un llamado a no olvidarnos de aquellos que padecen necesidad y especialmente de alimentos. Nosotros miramos que no podemos ver para el otro lado cuando
tenemos ahí frente a nosotros personas que necesitan. Así que el llamado es a que suplamos en la medida que podamos la necesidad del hambriento. Por otro lado, cuando Jesús dice no tienen necesidad de irse, claramente se ve que Jesús miró aquello como una oportunidad de mostrar su grande amor y poder para suplir las necesidades de las personas cuando éstos no tienen de dónde agarrar. Jesús fue muy positivo ante el problema. Jesús dijo no tiene necesidad de irse. Oh, hermanos, cómo nos ayuda esto a nuestra fe para creer de que Jesús no nos abandona nunca. Que Jesús, ante una situación difícil, Él no nos va a dejar allí, como decimos, abandonados, valga la redundancia. Por eso el don de profecía, hermano Luis Orlando, cómo nos ayuda a comprender más lo que hay de fondo en todo esto. Claro que sí, pero antes de ir a la cita del Espíritu de Profecía, yo quise comparar aquí una cita aquí como, me gusta cómo lo narra aquí Lucas. Esta cita me gustó mucho a mí, Lucas capítulo 9, que está hablando del mismo ocasión allí. Versículo 12 y 13. Dice, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Pero miren versículo 13. Y les dijo, dale vosotros de comer. Ahora dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y a no ser, dice, que vayamos nosotros a comprar alimentos para dar a esta multitud. Hermanos, como decía mi hermano Sergio, cuando Jesús les dijo, dale vosotros de comer, me imagino que no fue fácil para ellos. Como dijo mi hermano, no era poquita gente. Imagínense, nosotros a veces nos preocupamos cuando tenemos que alimentar a 50, 100 personas. Y aquí era una multitud grande, dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y vemos nosotros, hermanos, que era una multitud grande. Pues yo pienso, si eran como nosotros los hispanos que tenemos más de un hijo, fácil estaban allí unos 15,000 personas, incluyendo los niños, pensando las mujeres y los niños. Así que era una multitud muy grande, dice la Sagrada Escritura. Ahora Jesús les dice, dale vosotros de comer. Y ellos preocupados, ¿cómo haremos para hacer esto? Sin duda, aquí Jesús lo que quería es que ellos confiaran en el poder de Dios y confiaran y tuvieran fe, porque el Señor iba a manifestar, iba a hacer un milagro muy grande en ese día. Y dice aquí la lectura que está en el libro El deseado de todas las gentes, con frecuencia vacilamos, nada dispuestos, dice, a dar todo lo que tenemos, temiendo ganar y ser ganados para los demás. Pero Jesús nos ha ordenado, dale vosotros de comer. Su orden es una promesa y la apoya el mismo poder que alimentó a la muchedumbre a orillas del mar. Mis queridos hermanos, aquí pues nos vemos nosotros, el Señor nos dice a nosotros lo mismo, que nosotros tenemos que preocuparnos por esas personas. Dice que nosotros debemos de preocuparnos cuando una persona sufre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Jesús se preocupó, dice, sintió compasión por las personas. Sin duda las personas habían andado escuchando a Jesús durante todo ese día. Y Jesús sabía que tenían hambre. Por eso Jesús les quiso probar a ellos y les dijo, dale vosotros de comer. Y aquí a nosotros nos dice lo mismo, que nosotros debemos sentir compasión por las demás personas y debemos preocuparnos por ellos. Y no hacernos nosotros, hermanos, como de la vista gorda, como que no vemos que alguien tiene una necesidad. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros sentir compasión como lo sintió Jesús por las personas que sufren. Bueno, vamos entonces a mirar
un poco más, digamos, detenidamente el hecho de que hay almas hambrientas. Hay almas hambrientas en este tiempo y lo hubo también en el pasado. Por eso el autor le pone almas hambrientas al estudio de hoy. Es que aparte de los discípulos, según Juan, hermano Sergio, porque vamos a circunscribirnos al Evangelio de Juan ahora, según Juan, aparte de los discípulos, ¿quiénes más acompañaron a Jesús cuando cruzó el mar de Galilea antes de la Pascua? Sí, aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En San Juan, capítulo 6, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían sus milagros que hacía y sanaba enfermos. Podemos ver, ¿verdad?, que qué maravilloso sería estar allí cerca de Jesús, ¿verdad?, y viendo esos milagros, esas maravillas, y tanta gente que le seguía, ¿verdad? Es de que mucha gente pudiera haber creído en Él como su Salvador, ¿verdad?, como el Mesías, y era evidencia, ¿verdad?, de que Él era el Dios creador de todo el universo. Y podemos notar aquí, ¿verdad?, que dice que esa gran multitud que le seguía, que probablemente, como ya mencionamos, dice que eran hombres, ¿verdad? 5,000, más de 5,000, más, sin contar mujeres y niños. Sin embargo, podemos ver que Él tenía compasión de ellos y quería que les dieran de comer. Pero yo quiero agregar algo más. El pastor decía, hoy en la actualidad hay hambre también, ¿verdad?, por diferentes lugares. Y la gente necesita alimento, y a veces podemos nosotros negársela a algunos que tengan esta necesidad, y nosotros no podemos dar cuenta. Sin embargo, no solamente el hambre material, sino también el hambre espiritual, porque hay mucha gente que está muriendo sin Dios y sin esperanza. Así es. Y este pan es más importante aún todavía, ¿verdad?, el cual también Él, junto con el pan material, Jesús daba el pan espiritual. Amén. Así es que era muy importante, y es importante hoy, ¿verdad?, impartir el pan material como el pan espiritual. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que aparte de los discípulos, quienes acompañaron a Jesús cuando cruzó el mar de Galilea antes de la Pascua, fue una gran multitud. Pero interesante, que esta multitud, dice, le seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, no era por fe que le seguían, sino que era por la curiosidad. Es interesante también tomar en cuenta esto por el desenlace que esto tiene al final. No le seguían por fe, sino por las señales que veía que hacían los enfermos, es decir, por los grandes milagros. Pero una gran multitud le seguía. Ahora el don de profecía. ¿Qué nos dice más al respecto, hermano Luis Orlando? Claro que sí, aquí en el libro de Deseado de todas las gentes, en la página 332, nos sigue diciendo: Cristo se había retirado con sus discípulos a un lugar aislado, pero estos, dice, raros momentos de apacible quietud no tardaron en verse interrumpidos. Los discípulos pensaban haberse retirado donde no serían molestados, pero tan pronto como la multitud echó de menos al divino maestro, preguntó: ¿dónde está? Había entre ellos algunos que habían notado la dirección que tomaron Cristo y sus discípulos. Muchos fueron por tierra para buscarlos, mientras que otros siguieron en barcos, cruzando el agua. La Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús. Grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén, su número fue en aumento, hasta que se reunieron
como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando. Pero él desembarcó sin ser observado y pasó, dice, un corto tiempo aislado con sus discípulos. Bueno, aquí nos narra cómo sucedió que llegó esa gran multitud. Dice que, pues ellos al ver que Jesús se había apartado de ellos junto con sus discípulos, ellos preguntaron para dónde se fue. Y más de alguno vieron la dirección, dice aquí en el párrafo que leía, para dónde ellos habían agarrado. Y dice que ellos no dudaron en seguirlo, porque como estábamos explicando ya anteriormente, pues ellos, algunos quizás andaban quizás por curiosidad de ver qué más milagros Jesús haría. O otros quizás porque también andaban necesitados, quizás algunos andaban enfermos con ellos y querían que Jesús obrara milagros en sus vidas. No sabemos, aquí no explica completamente todo eso, pero sí vemos que la multitud quería escuchar a Jesús y estar cerca de Jesús. Y dice que vino esa gran multitud, unos vinieron por tierra, dice, y otros vinieron por agua. Y vinieron donde estaba Jesús, donde estaba con sus discípulos. Así que vemos cómo fue que llegó esa gran multitud a donde estaba el Divino Maestro. Ahora, ¿cuál era la condición espiritual de esta gente, hermano Sergio? Sí, la respuesta la tenemos en Marcos 6, capítulo 6, verso 34, y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que era la multitud, como menciona el texto, ¿verdad? Pero dice que el Señor tuvo compasión de ellos porque los vio, dice, como ovejas sin pastor. O sea, ellos seguían, ¿verdad?, al Señor Jesús. Y era una multitud grande, pero la compasión que Él tenía con ellos era que no tenían, dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Ellos necesitaban instrucción, necesitaban escuchar, poner atención a las palabras del Señor Jesús que eran de vida. Y Él dice que se detuvo ahí con ellos y les empezó a enseñar o a decir muchas cosas. Por eso dice el texto, ¿verdad? Y dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mis hermanos, esta última parte de este texto, podemos ver que el Señor Jesús, la compasión que tenía con la gente, ¿verdad? Dice que eran como ovejas sin pastor. Lo mismo sucede hoy día, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, conocemos que antes éramos como esas ovejas sin pastor, pero hoy día, gracias a Dios, hemos conocido el Evangelio, hemos seguido a Jesús como nuestro Salvador, y ahora tenemos un pastor, tenemos un Dios que nos guía, ¿verdad? Y no estamos como aquellas personas que estaban sin Dios y sin esperanza, pero ahí tenían su oportunidad de tener al Señor Jesús, el cual dice que les enseñó muchas cosas. Hermano Luis Orlando, así en la vida práctica, ¿cómo es un rebaño de animalitos, de ovejas sin pastor? Bueno, un rebaño de ovejas sin pastor, sabemos que no, ellos andan dispersas, no tienen orden, no tienen una dirección. En otras palabras, andan perdidos sin saber a dónde ir. Las ovejitas, ellas son bien sensibles, ellas cualquier ruido que oyen, se corren, agarran a correr. Y por eso vemos que dice que así andaban estas personas como ovejas sin pastor. Hermano, qué hermoso es que vemos que nuestro Señor Jesús tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros sentimos que no podemos más, que no hallamos la dirección quizás o el rumbo de la vida, nuestro Señor Jesús ahí está esperándonos para dirigirnos en ese camino que quiere que nosotros andemos. El símil que Jesús utiliza para referirse a la gente es un símil muy tierno y de un gran
significado. Porque efectivamente, un rebaño, un poco de animalitos sin pastor, número uno, está indefenso. Número dos, está hambriento, porque por lo general es el pastor quien le da alimento a esas ovejas. Aparte de eso, está sin protección. Bueno, Jesús utiliza el símil de la oveja y el pastor para que la gente que está enfrente de él pueda ser mirada con la ternura, con la compasión, con la misericordia que solo Dios tiene y que por lo tanto se les atienda. Aquí Jesús, la palabra de Dios, lo presenta como una persona muy llena de amor. Hermanos y hermanas, la compasión del Señor ha sido siempre con el ser humano y ha comparado su compasión con la compasión que un pastor debe tener por sus ovejas. Así, hermanos, el Señor nunca, como decían mis hermanos, deja indefenso a su rebaño, nunca lo deja sin protección también. Hermanos, cuánto nos alienta esto, cuánto nos anima, cuánto nos fortalece, porque tenemos a un Cristo tan lleno de amor, que cuida de nosotros siempre. Las ovejas hambrientas de un rebaño son el ejemplo que Jesús utiliza para referirse a esta multitud hambrienta también. Vemos entonces que aunque ellos no lo seguían por fe, sino por las señales que había hecho, de todas maneras, Él no los rechaza. Y Él los ve con esa compasión como personas que necesitan, como personas que necesitan ser alimentadas, como personas indefensas, como personas que tienen un gran peligro de que el pecado, hermanos, lo destruya espiritualmente y por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, también necesitan un pastor espiritual y Él va a ser para ellos, para estas personas, ese pastor. Así nosotros miramos que nos ve a nosotros, nos ve como sus ovejas, indefensas, hambrientas, desprotegidas, con necesidad, pero como todo un buen pastor, Él viene y vela por nosotros y no nos abandona. Gloria a Dios por Jesús. Amén. Gloria a Dios por Jesús. Y este momento es propicio para darle gracias, porque en la condición espiritual que podamos estar, tenemos un pastor que se compadece de nosotros. Amén. No sé si usted anda en este momento con la pierna quebrada. Es decir, anda cojo espiritualmente. No sé si usted anda confundido, confundida. No sé si usted se siente últimamente como indefensa, indefenso. No sé, hermano, hermana, si se siente como así descarriado y no tiene quien le guíe. Bueno, la buena nueva para usted ahora es que Jesús está aquí para guiarle. Amén. Jesús está aquí para ayudarle. Jesús está aquí para darle su protección, para darle inclusive alimento. Jesús no le va a dejar a usted aquí, en este desierto, buscando comida todo el tiempo sin hallar. Jesús proveerá para usted, porque Jesús es su divino pastor. Amén. Oremos y démosle gracias a Jesús por esto. Y hermanos, vengamos a Él como ovejas para que nos dé su alimento. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, le damos gracias en esta hora por encontrar en usted esa compasión, por encontrar en usted esa misericordia tan grande. Amén. Queremos, Señor, darle las gracias porque somos de la multitud y somos también como las ovejas descarriadas, hambrientas, sedientas, indefensas,
Pero qué contentos nos sentimos de oír ahora que usted no nos deja, que usted tiene compasión de nosotros. Amén. Por lo tanto, venimos a usted como ovejas ahora y le pedimos que nos alimente, que nos ayude, que nos dé su protección y que se compadezca por nosotros como se compadeció de aquella multitud. Amén. Amén. En sus manos nos ponemos para que nos dé su ayuda. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.